Mendoza, al IBAM, y ha trabajado junto a colegas suyos de la Universidad de Groningen en Países Bajos. Están trabajando en un proceso que convierte la yerba mate consumida, es la usada, digamos, la que habitualmente tiramos, en un producto con valor agregado, utilizando una técnica, ya nos va a explicar él, que se llama pirólisis. Pero bueno, esto es un estudio que acaba de ser publicado en una revista científica también. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Alicia Rivas y Miguel Riquelme te saludamos. Hola Alicia, Miguel, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, contanos un poco la génesis de esto, ¿no? ¿Cómo nace la idea de usar la yerba mate usada, digámoslo así, lo que habitualmente es un residuo? ¿Cómo aparece la idea de transformarlo en algo que tiene valor agregado, además utilizando este método de la pirólisis? Bueno, nosotros trabajamos en un contexto de transición energética. Eso implica dejar de ocupar petróleo como la principal y prácticamente la única materia prima que mueve la economía mundial desde hace 150 años y encontrar alternativas. Las razones creo que son conocidas por todos, conflictos económicos, sociales, medioambientales, y por sobre todo no todos accedemos al estándar de vida que nos dio el petróleo al día de hoy, ¿sí? Entonces está claro que hay que encontrar un reemplazo. Es en ese punto en donde nosotros reconocemos que los residuos agroindustriales, o bien, en este caso, como el yerba mate, el café, ¿sí? Tienen el potencial químico para, cuando sean procesados, darnos los productos y servicios que al día de hoy todavía obtenemos del petróleo. Ese es el contexto. ¿Y por qué la pirólisis? Bueno, porque reconocemos dos cosas muy importantes. Es una técnica súper atractiva porque, por un lado, es muy eficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que convierte el 100% de lo que uno carga en el sistema, lo convierte en productos. Eso ya de por sí es muy raro. Es muy difícil encontrar una técnica tan poderosa desde el campo de la biología, la biotecnología o la química, ¿sí? Y por otro lado, los productos que da son siempre tres: un líquido, un sólido y un gas, y tienen una utilidad muy clara. El líquido es quizás el foco del trabajo, y lo que ustedes han comentado recién, es el principal reemplazo al petróleo que tenemos hoy en día. Eso quiere decir que es una fuente de compuestos químicos de todo tipo, con los cuales podemos hacer resinas, plásticos, aditivos, lubricantes, grano, etcétera. Y después, el sólido y el gas también tienen aplicación. El primero, el sólido, es un complemento de suelo, típicamente se lo llama biochar, ¿sí? Y el segundo, el gas, para lo que hay dentro de una garrafa y puede ser combustible sin problema. Bien. También ustedes han desarrollado el sistema con un reactor, han hecho un reactor experimental. Contanos un poco de ese trabajo, y esto acá entiendo que hay un equipo multidisciplinario también que tiene que trabajar en ese diseño. Sí, correcto. Bueno, nosotros teníamos este plan, pero nos topábamos con que los reactores de pirólisis comerciales que había en el laboratorio estaban ocupados full time. Entonces, con mucho ingenio argentino y de mi lado y con un ingeniero neerlandés que es un genio, construimos este reactor. Y curiosamente, cuando decimos, che, ¿qué escala le damos? Bueno, yo digo, ocupemos el tamaño de un mate, ¿sí? Nosotros desechamos aproximadamente el 80% de la masa de yerba mate que cargamos inicialmente. El mate se lavó, lo que va a la basura es el 80% de lo que cargamos, un montón. ¿Sí? Entonces le dimos la escala al reactor para que pueda recibir esa masa, y curiosamente tiene el tamaño de un termo, ¿sí? Bien, esa es la primera pregunta. Y la segunda, sí, se requieren saber de todo tipo. Puntualmente lo que estamos conversando es un procesamiento químico. Sin embargo, el contexto es súper amplio. Necesitamos saberes de la biotecnología, ingeniería química, industrial, incluso de las sociales. Yo quiero vincularme con ellos porque tenemos que estudiar si las sociedades están preparadas para hacer este cambio. Y es ahora, ¿sí? Claro. Vamos a poner un ejemplo. Ninguno de nosotros los adultos, y si no me equivoco los niños tampoco, en 2025 hemos recibido educación formal sobre cómo disponer nuestros residuos. Se aprende en la casa, lo hacemos con responsabilidad, genial, y en el mejor de los casos los compostamos. Si no, todo se mezcla. Y ahí estamos perdiendo componentes que tienen muchas vueltas de vida más y tienen una economía propia, los típicos reciclables: plástico, cartón, sí, aluminio, pero después los orgánicos se mezclan y se pierde eso, ¿sí? Y ahí hay mucho valor. El ejemplo con el mate está más que claro. Y la idea sería, de hoy en adelante,
coprocesarlos en pequeñas instalaciones que vamos a denominar biorefinerías. Ajá. En analogía con lo que ocurre con las refinerías de petróleo. Tenemos que fraccionar y separar los componentes de la biomasa, los residuos agroindustriales, para generar productos y servicios. Uh-huh. Hablabas de la pirólisis. Uh-huh. ¿Cómo funciona esto? Contanos un poco. ¿Cómo no? La pirólisis es una degradación térmica en ausencia de oxígeno. Es lo más parecido a lo que ocurre el domingo al mediodía en la mayoría de las casas de los argentinos con un asadito. Aquí en Mendoza hacemos el asado con leña, terminamos de comer, miramos la parrilla y hay unos tronquitos que no se han quemado, no se transformaron en cenizas, mejor dicho, ¿sí? Sino que quedaron como un tronquito negro tipo carbón. Bien. Eso porque en ese punto el fuego ha sido tan intenso que el oxígeno se desplazó, entonces no se quemó la leña, se transformó en carbón. Bueno, ese arte que hacemos en la parrilla se llama, entre otras cosas, ocurren varios fenómenos, pero uno de ellos es la pirólisis. Entonces, si en el laboratorio identificamos las variables principales y sobre todo las podemos controlar, podemos aprovechar ese fenómeno para generar productos y servicios. Eso fue lo que hicimos en el laboratorio, eso es lo que hace el reactor. ¿Sí? Martín, hay un tema que siempre te preguntan los economistas. ¿Ustedes pudieron establecer la relación costo-beneficio de todo el proceso? Digamos, se ingresa al sistema de pirólisis una masa determinada, sale otra masa, consumimos tanta energía. ¿Es eficiente este procedimiento que ustedes diseñaron? Por lo general, hacer pirólisis es en términos de costos relativos económicos para el poder que tiene. Sin embargo, yo no soy especialista en economía, no hemos determinado eso y sería irresponsable de mi parte dar esa respuesta completa. Sí les puedo decir esto con total seguridad, para que haya inversión, porque si seguimos haciendo lo mismo sin inversión vamos a llegar al mismo lado, o sea, no vamos a generar nada nuevo. ¿Cuánto es? No lo sé. Sin embargo, también vale la pena notar que la pirólisis es una tecnología que está completamente madura. ¿Qué quiere decir eso? Que los riesgos son mínimos, son los típicos que se corren en cualquier emprendimiento de este tipo. Lo que hay que hacer es un análisis tecnoeconómico, ¿sí?, que requerirá de un sinfín de variables. Y para eso sí hay que convocar especialistas, ¿sí? Pero sin duda que requiere inversión. La transición energética requiere inversión en educación, en ciencia, ¿sí? Y por suerte, como les decía, la curva del desarrollo tecnológico ya está aplanada, ya se sabe qué pasa. Entonces, nada, es un camino en principio sólido para recorrer. Bien, Martín, la última de mi parte al menos, este trabajo fue publicado, así que significa que tenés una devolución del sistema de referato, de los comentaristas o de los editores. Contame qué les dijeron, si es que algo comentaron. Bueno, un sinfín de preguntas, ¿no? De cómo hacemos una cosa, de que quizás esta parte hay que expresarla mejor, y así, de esa manera típicamente transcurre el proceso editorial, que es revisado por pares, típicamente expertos de todo el mundo. Lo interesante de esto es que el trabajo fue desarrollado en los Países Bajos y la política del país científica es publicar en formato abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes en la radio acceden a la publicación, la pueden ver. No hay que pagar ninguna membresía, ni hacer ni recorrer ningún camino alternativo. Lo que les quiero decir es que se apuesta por ciencia abierta. ¿Para qué? Para que toda la sociedad tenga acceso a lo que estamos haciendo, ¿sí? Y bueno, la divulgación sea más fácil, la transferencia del conocimiento también, y bueno, gran etcétera. Así que creo que eso está bueno, muy, muy destacable. Una pregunta que a mí me surge. ¿Por qué la yerba mate? ¿Por qué los desechos de la yerba mate? ¿Qué tiene de particular? ¿Y cómo llegaste vos a preguntarte también y a investigar sobre la yerba mate? Bueno, trabajo en el campo hace unos 10 años más o menos, y es relativamente poco el tiempo que llevo tomando ya decisiones de forma más independiente. Siempre tuve en la mira a la yerba mate, soy argentino, tomo mate, estaba en el exterior, ya me había ido con ese proyecto en la cabeza y quería explorar en varios aspectos, no solo en este que se ha publicado y sobre el cual estamos hablando. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacerlo, así que estuvo buenísimo. ¿Cuál es la idea general, no? Poder disponer de materias primas en forma local. Aquí en Mendoza, típicamente residuos vitivinícolas, ya estamos trabajando con eso. En un lugar donde hay yerba mate, también seguramente habrá café. La idea es coprocesarlos, ¿sí? En Misiones, bueno, por supuesto, de nuevo, la yerba mate se hace protagonista. Estamos en Córdoba, cáscara de maní.
en la llanura pampeana sorgo, trigo, cebada y así podemos hablar hasta mañana. La idea es que entonces cambiemos la matriz productiva, ¿sí? Acoplándonos a lo que ocurre a nivel agrícola, ¿sí? Y procesar en forma local o regional esos residuos, ¿sí? Imaginamos pequeñas plantas de pirólisis distribuidas por distintos puntos, ¿no? Qué genial. Bueno, Martín, muchas gracias, ¿eh? A ustedes, chicos, un placer y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Bueno, estaba muy bueno esto. Y hay un concepto que Martín ahí comenzó a desarrollar, que es el concepto de la biorefinería. Investigadores de aquí, de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, recordemos, la radio está en instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Y es nuestro hogar. Es nuestro hogar. Aquí a pocos metros nada más de donde funciona la radio está instalada una planta, una pequeña biorefinería que está sin empezar a trabajar todavía, pero que forma parte de un gran proyecto de biorefinería que involucra a varias universidades de la región, ¿no? La UNAM, la Universidad de Tucumán, entre otras, creo que la Universidad de Salta también, para hacer esto que acaba de explicar Martín. Es decir, se puede hacer con la yerba mate. En Misiones se está trabajando con los residuos de la industria de la madera, los acerrines. Y los productos que se pueden obtener son, en el caso de Martín obtuvieron 3, pero son muchos más, porque en ese líquido, viste que él dijo, hay un poco de líquido, hay un gas y hay una sustancia sólida que habitualmente se utiliza como para complementar abonos y para que vuelva al suelo, digamos, ¿no? Como una parte. El gas es un combustible. Él mencionaba el café, inclusive claro. En las estaciones de servicio te están dando los restos de café. Totalmente, para que los uses en tus plantas. Bueno, y en el caso de Misiones decía, todo eso se hace básicamente con el acerrín, que hoy la gente que está en los aserraderos no sabe qué hacer con el acerrín. Uno lo pasa a veces al lado de aserraderos grandes y hay montañas de acerrín. Entonces esa biomasa tiene varios destinos. Algunos utilizan esa biomasa para producir energía, ya hay varias plantas en Misiones que producen energía con biomasa, y el otro destino puede ser este. Y ahí puede salir combustible para ponerle a los autos, a las máquinas. Pueden salir algunos licores que tienen usos específicos hasta en perfumería. Por ejemplo, de la madera se saca un derivado que es un tipo de licor que tiene un aroma muy, muy intenso a vainillas. Entonces, en la industria de la cosmética u otras, donde uno necesita un aromatizante, ahí hay uno que tiene el mismo aroma, solo que tiene un origen diferente. O sea, no es de una orquídea, un tipo de orquídea, sino en este caso un derivado de una sustancia química que se extrae en estos procesos. Está buena la idea. Sí. Ahora falta la parte educativa, creo que tiene razón, porque yo mientras él lo contaba trataba de imaginarme, ¿no? Nosotros tiramos todo en el mismo lugar. Y si haces este proceso que uno lo puede hacer en su casa de separar, a menos que hagas el compost, que uno también tiene límites para hacer el compost, después cuando te retiran la basura mezclan todo, claro, digamos, ¿no? De nuevo. Independientemente de que uno haga el esfuerzo de separar, después te lo mezclan todo. Así que me parece que tiene que ser también una política pública de los municipios y demás. Se ha intentado, pero hay como una serie de pasos que no terminan de cumplirse. Digamos, en el caso de la Municipalidad de Posadas, por ejemplo, hizo toda una serie de dispositivos para que haya separación. Porque hay una pequeña planta donde se hace recuperación de algunos residuos, se recuperan vidrios, plásticos, metales. Habría que ver cómo está eso ahora. Claro, cómo está funcionando. Claro. Incluso los residuos de la poda que se hacen, chips, pero en fin, es como que nos está faltando bastante todavía para llegar a esta otra utopía que planteaba Martín, que es concretamente la poder desarrollar combustibles con los desechos de lo que consumimos, de cada lugar, ¿no? Propio de cada lugar. Interesante. Para seguir mirando ahí, 15:45. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní
perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echaba a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras que el crisol de algún baracá su pena o su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando vas, y en riego de amor bendiciendo estás. Alma guaraní, la heredad natal.